secretos del pequeño Chicago, la historia de los tronconales. Todo el mundo en el oriente de Venezuela conoce o ha escuchado nombrar a los tronconales en Barcelona, un titán urbanístico, un sector de historia, comercio y gente que se dejan ver. Pero si le preguntas a 10 personas de dónde sale ese nombre, 9 te van a dar la respuesta equivocada. Te van a hablar de árboles talados, de monte y de una simple limpieza del terreno. Pero la historia, la verdadera historia, guarda un secreto de espinas, de infancia y de cielos cubiertos. Bienvenidos al Abogado del Misterio. Hoy desenterramos el primer secreto del pequeño Chicago. Viajemos exactamente 52 años al pasado. Año 1974. El reloj de tiempo nos sitúa en el inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lo que hoy conocemos frente a Tronconal III, como Boyacá VI, Los Vidriales, Los Bloques, el CICPC, El Mercado y Ezequiel Zamora, no existían. No había ninguna construcción, solo una carretera negra que se extendía por el centro de esos terrenos. Era un inmenso, indomable y denso cardonal, un desierto de cactus columnares que dominaban la geografía barcelonesa. Cuando el Estado empieza a proyectar el urbanismo, la maquinaria pesada tumba el cardonal. Y es aquí donde nace la confusión. Los adultos de la época, viendo aquel desastre de la deforestación, decían: vamos para los tronconales, porque veían los restos de madera esparcidos por la tierra, pero para nosotros, los niños que caminábamos descalzos por esas calles de concreto recién vaciadas, esos no eran troncos comunes, eran cardones. La madera del cardón seco tiene un misterio. Por fuera es una coraza de espinas, pero por dentro, cuando se seca, queda hueca, ligera y sumamente resistente, una madera noble. Para un niño en la Boyacá III de 1974, adentrarse en ese cardonal no era un peligro, era descubrir una fábrica natural de juguetes. De ahí sacábamos, de manera incontable, las varillas perfectas para armar nuestros voladores, nuestros papagayos. Así nació la identidad de una comunidad, dividida entre la mirada trabajadora del adulto y la mirada libre del niño. Las aceras y calles de concreto estructural ya estaban listas, los voladores de cardón ya surcaban el aire, el escenario estaba montado, pero nadie, absolutamente nadie en esa pacífica Barcelona estaba preparado para lo que vendría después. Una fuerza de la naturaleza obligaría a cientos de familias a dejarlo todo en Puerto La Cruz. Una noche de invierno. El agua lo cambió todo. Mientras los niños de la naciente Boyacá III volaban papagayos de cardón en calles de concreto limpias, a pocos kilómetros de ahí, en Puerto La Cruz, una comunidad entera se hundía en el barro. El barrio El Papelón colapsaba ante las inundaciones. Hoy, en El Abogado del Misterio, revelamos cómo una tragedia en el municipio vecino selló para siempre el ADN y la fundación del sector 3 de los Tronconales. Acompáñame. Para mediados de los años 70, el barrio El Papelón, en Puerto La Cruz, era una zona vulnerable. Cada vez que las nubes se ponían negras en el oriente, el fantasma de la inundación despertaba, el terreno no aguantaba. Perder los corotos, las camas, ver el esfuerzo de año flotando en el agua marrón se convirtió en una trágica rutina. El Estado, a través de los planes de vivienda de la época, entendió que no podía reconstruir en el mismo sitio. Había que mudar a un pueblo entero. ¿A dónde enviar a cientos de personas danificadas? La respuesta estaba en Tronconal III, las casas que estaban deshabitadas desde la calle 5 de Boyacá III hasta la calle 9 del sector 3. El cuadrante asignado fue exacto, desde la calle 5 hasta la calle 9, quedando en diagonal a donde años más tarde se levantaría el Liceo Bianco. Los papeloneros habían llegado para quedarse. Todo parecía marchar en orden, pero esa paz iba a durar muy poco, porque lo que no sabían es que a cientos de kilómetros en Caracas, la tierra estaba a punto de agrietarse. Una oscuridad total venía bajando desde los cerros de Caracas directo hacia la calle 9. Pero esa es otra historia.
Para 1977 todavía Boyacá III no se llamaba Tronconal y faltarían unos 15 años para adquirir el apodo del pequeño Chicago. La oscuridad que bajó del cielo. Año 1975. Mientras la recién fundada Boyacá III se consolidaba con el esfuerzo de los orientales y los sobrevivientes del papelón, a más de 300 kilómetros de distancia, la capital de la República colapsaba. Los cerros del oeste de Caracas se agrietaban ante inviernos implacables. Hoy, en El Abogado del Misterio, revelamos cómo las decisiones de un gobernador caraqueño desataron una oscuridad inesperada. Caracas, mediados de la década de los 70, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez enfrentaba una crisis silenciosa pero mortal en los cinturones de la miseria de la capital. Sectores como La Pedrera en Antímano, La Vega y Gramoven sufrían deslizamiento de tierra catastróficos, las casas se desplomaban como castillos de naipes. En medio de la emergencia, surge una figura clave, Diego Arria, el polémico y mediático gobernador del Distrito Federal. Arria se mete al barro, ordena desalojos inmediatos y mete a miles de damnificados en refugios improvisados, galpones y escuelas. Caracas no tenía espacio para tanta gente. La solución estatal fue radical: Operación Éxodo. La llegada a la calle 9. El choque de dos mundos. A través de un plan unificado del Banco Obrero e INAVI, el gobierno central usó los desarrollos recién construidos en el interior del país para vaciar los refugios de Caracas, y el destino seleccionado en Anzoátegui fue nuestro patio, las impecables calles de asfalto de la calle 9 en Boyacá III. Prácticamente de la noche a la mañana, camiones y autobuses llegaron cargados de personas que lo habían perdido todo en los cerros capitalinos. Se instalaron a todo lo largo y ancho de la cuadra, justo al lado del cuadrante de los papeloneros. Para los que ya vivíamos allí, siendo apenas unos niños, el cambio en el ambiente fue drástico. No era solo la llegada de más vecinos, era un choque cultural absoluto. Se encontraron cara a cara el hablar pausado del oriental que huía de la inundación, con el acento rápido, la jerga y la malicia del caraqueño que bajaba del cerro. Dos realidades distintas unidas por la tragedia, compartiendo el mismo pavimento. El escenario estaba completo, pero el desarraigo, la falta de empleo inmediato y la importación de nuevas conductas urbanas crearon el caldo de cultivo perfecto para una tormenta perfecta. La tranquilidad de aquellas calles de asfalto estaba a punto de quebrarse para siempre. Lo que comenzó como una reubicación humanitaria terminó convirtiéndose en el nacimiento de una leyenda oscura de Barcelona. Una época donde los hurtos se multiplicaron y el miedo se apoderó de las veredas. El nacimiento del calificativo. Hubo una época en que caminar de noche por la calle 9 era tentar a la muerte. Bienvenidos a El Abogado del Misterio. Hoy nace el pequeño Chicago. Hoy entramos en la década más oscura de nuestro sector, el momento exacto en que la criminología explica por qué a nuestro sector lo bautizaron con el nombre de la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Cómo se transforma una urbanización planificada de concreto en un foco de alta peligrosidad? Como especialista en derecho penal y criminología, les digo que la respuesta está en el desarraigo. Los damnificados traídos desde el Cerro de Caracas por la gestión de Diego Arria llegaron a un entorno desconocido, sin empleo, sin redes de apoyo y arrastrando las heridas de haberlo perdido todo. La falta de oportunidades inmediatas crearon el caldo de cultivo perfecto para la marginalidad. Los hurtos menores y robos se multiplicaron de forma geométrica. Pero fue la importación de un nuevo modus operandi. El delincuente capitalino trajo códigos más agresivos y una audacia que desbordó a las autoridades. Fue tal el impacto que la gente empezó a susurrar un alias. A Boyacá III comenzaron a llamarla el pequeño Chicago. ¿Cómo logró el pequeño Chicago sacudirse las sombras? En el próximo y último capítulo cerraremos este archivo. La ley del tiempo, de la sombra a la paz. Aquel que habita al abrigo del Altísimo
no vive a la intemperie del miedo. Ninguna condena social dura para siempre. El estigma del pequeño Chicago pesó como una cruz sobre Boyacá 3 durante años. Las veredas de concreto que vieron nacer nuestra infancia quedaron marcadas por el miedo, pero los pueblos tienen una fuerza silenciosa que las leyes y el crimen organizado no pueden romper. Hoy, en el capítulo final de nuestra miniserie, revelamos cómo se transformó el sector, cómo la historia barajó las cartas y cómo el destino cruzó los hilos para que el niño que corría entre cardones terminara dedicando su vida a comprender y aplicar la ley. Hay que hablar con la verdad de los hechos, sin romantizar el pasado. Los Tronconales vivieron décadas difíciles. Entre los años 80, 90 y parte de los 2000, toda esta zona fue catalogada como zona roja. Aquello que no fue un fenómeno exclusivo de Boyacá 3. Bandas armadas y enfrentamientos marcaron a los 3 sectores. ¿Quién no recuerda al sector 2, por la parte que fue bautizada como el Chispero? Surgieron delincuentes de peso, historias oscuras y muertes que educaron a muchas familias, con malandros cuyos nombres aún resuenan en la memoria colectiva del municipio. La pacificación total no existió por arte de magia, fue un proceso largo y complejo. El cambio que hoy respiramos responde a múltiples factores. Por un lado, la acción sostenida de los organismos de seguridad y la evolución de la policía preventiva que entendió el terreno. Por el otro, un factor demográfico y social innegable, el éxodo migratorio masivo que se intensificó a partir del 2014, el cual reconfiguró por completo la dinámica de las comunidades. Hoy, de aquellos viejos malandros que aterrorizaron las calles, solo queda la historia escrita en los anales negros de la crónica policial. La paz que hoy se vive en los Tronconales es el triunfo de la ciudadanía honesta que se quedó a defender su territorio.